Este vídeo es continuación del anterior, que se centró en aspectos estéticos del barroco y, después de explicar la diferencia entre formas y formatos, expuso los principales formatos musicales de la época. En este nos centramos en aspectos analíticos y formales. Pero antes, recapitulemos. Lo que marca el inicio del barroco en música es, por un lado, el nacimiento de la melodía acompañada y, por otro, la tonalidad. De la melodía acompañada hemos explicado en anteriores vídeos que difiere de la polifonía, en que en esta hay varias melodías superpuestas, mientras que en la melodía acompañada hay una melodía y el resto es acompañamiento. También hemos hablado en los vídeos de análisis realizados hasta ahora de cómo la música antigua es modal y cómo la modalidad evoluciona progresivamente hasta aproximarse cada vez más a la tonalidad. Quien defendió la tonalidad durante finales del siglo XVI fue Josefino Zarlino, matemático y teórico musical. Tras analizar la música que se estaba haciendo, fue de los primeros en observar que de los 7 modos antiguos se acababan de imponer estos dos como principales, llamándolos a partir de entonces modo mayor y modo menor. Su argumentación no se basó únicamente en una mera observación. Todos sus descubrimientos en las matemáticas musicales y la física del sonido avalaban su justificación del sistema tonal. Cuando analizamos la música barroca, para abarcar un periodo tan vasto que ocupa todo el siglo XVII y medio del XVIII, lo subdividiremos en 3 etapas: barroco temprano, barroco medio y barroco tardío. A grosso modo podríamos decir que le corresponde medio siglo a cada uno, aunque las fechas más acertadas según los estudiosos para establecer fronteras son estas de aquí. En el barroco temprano, el nuevo estilo, la melodía acompañada, coexiste con la polifonía, que pasó a llamarse stile antiquo. La convivencia entre estas dos prácticas no fue muy amistosa, que digamos. Aclarar que, en esas décadas, compositores barrocos solo eran los del nuevo estilo. Los compositores partidarios de la polifonía se les considera continuadores del periodo musical predecesor. Entre los detractores de la nueva música surgida a inicios del barroco, el más destacado es Giovanni Maria Artusi, importante compositor de estilo polifónico. Además, fue un teórico musical pitagórico. Vamos, que le iban las matemáticas. Fue discípulo de Josefino Zarlino, que, como acabamos de ver, fue quien sustentó el sistema tonal. ¿Qué sentido tiene que precisamente su discípulo predilecto fuese quien atacase la tonalidad? Ninguno. Y es que no es cierto que Artusi estuviera en contra de la tonalidad, nunca la atacó, lo que se debatía era otra cosa. Por otro lado, tenemos a Vincenzo Galilei, padre del archiconocido astrónomo. Él fue un músico residente en la Florencia de finales del siglo XVI y estaba maravillado por las artes renacentistas, que, como explicamos en el anterior vídeo, no tuvieron su reflejo en la música. Cuando se funda la Camerata del Conde Bardi, Vincenzo Galilei estuvo entre ellos, lo cual lo convierte en uno de los artífices de la ópera y del nuevo estilo, el de la melodía acompañada. Las primeras tensiones surgen cuando Vincenzo Galilei lanza sus críticas contra Zarlino. Y es que Zarlino justificaba todas sus teorías musicales en base a sustentos matemáticos, y Vincenzo opina que la música es un arte en el cual la belleza y la emoción deben primar sobre las matemáticas en el proceso de composición musical. Por si no lo sabíais, en aquella época aún estaba vigente en las universidades europeas las 7 artes liberales, que se dividían en el trivium para las habilidades de las letras y el quadrivium para las habilidades matemáticas. Vamos, que la división de carreras universitarias entre ciencias y letras viene de antiguo. Y la música está aquí, en el quadrivium. Era una ciencia matemática más, junto con la aritmética, la geometría o la astronomía. Y ya fue durante el barroco que la pasaron con las letras, para que la música fuera considerada esencialmente un arte. Podríamos decir que, en ese aspecto, Vincenzo Galilei fue un visionario. Acto seguido a esas críticas, Artusi sale en defensa de su maestro y encabeza la visión pitagórica en los debates surgidos a raíz de esta polémica, lo que le ha valido la etiqueta de conservador que le ha adjudicado la historia. No es tan así, ya que Artusi estaba abierto a cambios y revisiones del sistema. Que alguien esté en contra de esas innovaciones en concreto no significa que tenga que ser un inmovilista reacio a cualquier cambio. Para realizar un juicio justo a Artusi hay que conocer las razones que expresaba en contra de la seconda práctica.
En 1600 realiza esta publicación sobre las imperfecciones de la música moderna, escrito en forma de diálogos entre dos personajes ficticios, Vario y Luca, que son dos músicos descontentos por la deriva que la música moderna está tomando. En el primero de sus diálogos, Vario y Luca hablan de la importancia que tiene que todos los instrumentos que están sonando juntos estén afinados según un mismo sistema de afinación, y critican que en los nuevos conjuntos se mezclan instrumentos de distintas familias y cada cual con su propia afinación. En el segundo de sus diálogos hablan de cómo hay que hacer las disonancias. Estas salen por medio del uso de notas de paso, floreos, retardos y no poniéndolas porque sí. Este segundo diálogo tiene lugar tras la salida de un recital de nuevos madrigales al que Vario y Luca han asistido y que comentan decepcionados. Aunque no mencionen explícitamente a Claudio Monteverdi, todo el mundo supo entender que se refería a sus madrigales. La disputa entre Artusi y Monteverdi no fue instantánea, ya que Artusi era alguien importante y Monteverdi por aquel entonces no tanto, y no le interesaba enfrentarse abiertamente con él. Al principio solo fue por correspondencia, donde Artusi exponía sus críticas a las cuales Monteverdi respondió abiertamente por primera vez en 1605, adjuntando un manifiesto en su quinto libro de madrigales en el que defiende que la creación musical se adapta, según sus posibilidades expresivas, a la historia que narra el texto, y ello requiere un tratamiento de la disonancia como recurso expresivo. Por lo que respecta a la tonalidad, esta es incipiente, está dando sus primeros pasos y aún no está sentada. A esto le sumas que el nacimiento de la melodía acompañada hace que por primera vez se tenga en cuenta el acorde como entidad en sí misma y por lo tanto es el comienzo de la armonía, en su acepción de acordes que se combinan de manera sucesiva unos con otros. Así que la armonía, que también está dando sus primeros pasos, es experimental. Las funciones tonales de los acordes aún no están definidas. Las obras que analizaremos en los sucesivos vídeos darán cuenta de ello. Compositores del barroco temprano son esta lista que tenemos aquí. Si bien estos dos fueron los primeros, el más destacado es Monteverdi, aunque también sería bueno destacar a Francesca Caccini por ser la autora de la primera ópera que se representó fuera de Italia, y Carissimi, que, según parece, fue el primero en incluir sextas napolitanas. Sí, yo también creí que las inventó Alessandro Scarlatti años más tarde, pero no. Los compositores de la segunda práctica no iban a estar toda la vida en guerra con los de la primera. Unos años más tarde, ambas posturas se reconciliaron, dando paso al barroco medio. Al parecer, hasta el mismo Artusi acabó reconociéndole a Monteverdi el valor de sus creaciones musicales y sus teorías. ¿Una bajada de pantalones? Pues claro que no. Es lo que pasa cuando las personas adultas debaten no para machacar y humillar al oponente, sino para expresar ideas, compartir pensamientos y escuchar las opiniones de otros con puntos de vista diferentes. En este periodo, la tonalidad se ha asentado y las funciones armónicas se asemejan más a las funciones tonales. Aún así, todavía falta para decir que la armonía tonal se ha asentado totalmente. Lo veremos en profundidad en las obras de este periodo que analizaremos, así como también podremos observar que la estructura formal empieza a cobrar importancia en la composición musical. De esta época tenemos a Corelli y Torelli, centrados en la música instrumental y fueron los artífices de las sonatas y conciertos. Cavalli fue el máximo exponente de la ópera italiana en esas décadas. Barber-Strozzi destaca por sus arias y cantatas para soprano solista. Luigi y Delaguerre fueron los músicos de la corte francesa del siglo XVII, componían música instrumental de salón y también ópera en francés. Un rol parecido desempeñaba Henry Purcell en Inglaterra, y Buxtehude destacó por su música para órgano, que sirvió de inspiración a Bach. Las principales características del barroco tardío son el pleno desarrollo del sistema tonal, la armonía funcional y madura y la perfecta definición de las estructuras formales barrocas. Al ser esta etapa el culmen del barroco, cuando todas las características que sirven para identificar la música del barroco terminan por asentarse, no es de extrañar que los compositores barrocos más conocidos hoy en día sean los de la primera mitad del siglo XVIII. Bach, Händel y Vivaldi son los tres primeros autores barrocos que dirían la mayoría de estudiantes de música
que aún no hayan profundizado en historia. En cuanto a las formas musicales, las más comunes en el barroco son la forma binaria, la forma ternaria, la forma rondó y la fuga. Como el sistema tonal es la novedad de esa época, el análisis estructural de una obra gira en torno a las tonalidades de la misma. Forma binaria es una estructura donde un movimiento musical se divide en dos secciones, A y B. La sección A empieza en la tonalidad principal y modula para acabar en la tonalidad de la dominante. La sección B arranca desde la dominante y pasando por varias tonalidades vecinas vuelve a la tonalidad principal para acabar. Las formas binarias las solemos encontrar en las danzas de las suites. La forma ternaria son tres secciones, A, B y vuelta A. Lo que determina aquí el cambio de sección es la tonalidad. Craso error sería estructurar una obra barroca basándonos en la aparición de sus motivos. Si una obra está en do mayor, todo fragmento que se encuentre en do mayor será sección A. Salir de la tonalidad principal, do mayor en este caso, sería cambiar a B. Por muchas modulaciones que encontremos a partir de ese punto, seguirán siendo subsecciones de B. El regreso a A no será cuando vuelva a sonar el motivo del principio, sino cuando volvamos a la tonalidad principal. ¿Y si después de haber vuelto a la tonalidad principal volvemos a modular y regresamos a ella nuevamente? Pues entonces sería una forma rondó. En un rondó barroco, todo lo que sea tonalidad principal será sección A, y todo lo que sea tonalidad vecina serán secciones B, C, D... Vamos, la misma lógica que en la forma ternaria. La única diferencia es si modulamos y volvemos una vez o si modulamos y volvemos más veces. La forma musical barroca más compleja es la fuga. Es una composición polifónica que requiere un mínimo de 3 voces. En este canal hay un vídeo que explica cómo se identifican las texturas musicales y aquí resumiremos lo esencial. Esto es un coral polifónico, muy parecido a los ejercicios de armonía escolástica de nivel básico. Esta escritura consiste en suceder y enlazar acordes. A cada momento, cada voz ha efectuado un movimiento pensando no en la estética melódica de la voz, sino en la nota que necesitamos para el acorde que toca. Los resultados de las melodías por separado poco importan, como mucho la de la voz superior, que es la que destaca, y el bajo. Pero si escuchamos la melodía de la contralto sola, o lo mismo con la del tenor, no importa que estas dos melodías sean un churro, porque no han sido ideadas para sonar solas, sino como parte de un conjunto. Pero en el contrapunto, cada melodía es importante por sí sola. Que todas las melodías juntas casen bien entre sí es igual de importante como que cada una pueda sonar bien sin el resto. En el contrapunto, el individuo es tan importante como el conjunto. Pero, ¿qué quiere decir contrapunto invertible? Si tenemos una melodía y le superponemos otra cumpliendo las reglas del contrapunto, que esté bien no garantiza que si invertimos las voces, poniendo abajo la de arriba y viceversa, vayan a cumplirse también las reglas. En el contrapunto invertible, sí. Contrapunto invertible es cuando de las dos voces da igual cuál sea la que esté arriba. Las 3 secciones de la fuga son exposición, desarrollo y reexposición. En la exposición entran las voces escalonadamente, de una en una, todas con un mismo motivo. Ese motivo será el sujeto o respuesta. La respuesta es una variante motívica del sujeto, pero en la dominante. Como en la primera entrada hay una voz sola, la polifonía empieza tras la segunda entrada. A partir de ahí, el motivo principal, ya sea como sujeto o respuesta, sonará siempre junto al contrasujeto. Sujeto y contrasujeto deben estar en contrapunto invertible porque unas veces sonará el sujeto arriba y otras debajo. Luego viene el desarrollo, donde sujeto y contrasujeto se escuchan en diferentes tonos vecinos y para modular recurrimos a este tipo de pasajes llamados divertimentos, que recuerdan a las secuencias o marchas progresivas que estudiábamos en armonía porque se van repitiendo los mismos diseños melódicos en diferentes tonos
hasta llegar a donde nos interesaba. Como la fuga es una forma retorcida de hacer una forma ternaria, la tercera sección es una reexposición en la que el sujeto vuelve a estar en la tonalidad principal y la respuesta en la dominante. Además, es bastante común hacer estrechos, que son este tipo de solapamientos que se producen cuando el mismo motivo está en dos voces, entrando a destiempo. La verdad es que explicar una fuga es bastante complejo, y como de momento falta bastante para que en este canal toque analizar fugas, por ahora lo dejamos aquí. Cuando llegue la hora de la fuga, haremos un vídeo exclusivo de cómo analizarla y uno o dos más aplicando estos conocimientos a las fugas de Bach. Pero por el momento, nos fugamos nosotros. Antes de fugarnos, recordad que podéis suscribiros a Patreon y recibir material extra. Por lo pronto, vamos a ofrecer un vídeo complementario para suscriptores, y si no, suscribirse a este canal en YouTube, darle like y a la campanita de las notificaciones es gratis. Así que ya estáis tardando. ¡Nos vemos pronto!